Muy bien, buenas tardes. Estamos en semana 13 en el laboratorio de sistemas de vapor. Esta semana nos corresponde repasar el tema de tratamientos de agua. Este tema ya lo hemos conocido en la teoría previamente, pero vamos a hacer entonces un repaso. Les recomiendo entonces para este tema repasar del folleto de Calderas el tema de tratamientos de agua, que es el capítulo número 6. Esa es la base para estudio de o el repaso de este tema. Recuerden que el agua que bebemos de un grifo, el agua que normalmente consumimos y que somos privilegiados en Latinoamérica, en Costa Rica, es que nosotros pues normalmente podemos ir a beber de un grifo, porque en Costa Rica pues tenemos un buen acceso a agua potable. Esta agua que bebemos normalmente ha sido potabilizada, pero todavía en el agua que bebemos, que nos suministra las asadas, el municipio o acueductos alcantarillados, es una agua que le decimos agua dura. Es agua que contiene carbonato, sílice, magnesio, que contiene gases incondensables, principalmente el aire. Y esta agua, si la bebemos, pues nosotros normalmente sobrevivimos al agua. Por dicha tenemos un sistema que entre parte de ese sistema está compuesto o lo conforman los riñones. ¿Recuerdan cómo se llama ese sistema, muchachos? Ese sistema en el cuerpo humano que contiene los riñones. ¿Cómo se llamaba ese sistema? Así como está el sistema respiratorio, está el sistema Sistema digestivo. urinario, creo que era. Tiene otro nombre, pero bueno, está bien, digámosle así, para entendernos, para que el No auditorio... era como el endocrino, profe. Usted me ha perdido. No, el endocrino tiene que ver con... No, el endocrino tiene que ver con todos los sistemas que generan sustancias que llamamos hormonas, por ejemplo, hormonas. El endocrino creo que tenía que ver con el páncreas hígado, pero no estoy seguro. Sí. O sea, todo lo que excreta hormonas tiene que ver con, o inclusive con el sistema inmune, porque a veces cuando nosotros decimos, mira, es que me dan las glándulas, ¿verdad? Entonces esas glándulas, ¿verdad? Entre ellas nos protegen o son los que detectan y se infectan primero para que las bacterias digamos que bacterias, no ingresen al sistema y son las que se infectan, ¿verdad? Para que esa infección no entre al sistema. Entonces, una de los muchos sistemas de defensa que tiene el sistema humano está eso. Entonces tenemos la glándula pituitaria que segrega hormonas, hay glándulas que las tenemos debajo de los, ¿cómo se dice? De los, en la axila, ¿verdad? Que cuando nos enfermamos o entra un virus, es lo primero que se inflama, ¿verdad? Entonces ustedes han visto que los doctores nos tocan en el cuello, que nos toca en las axilas, que nos tocan en la ingle, para ver si esas glándulas están inflamadas. Pero bueno, digamos el sistema urinario, ¿verdad? Entre ellos están los riñones. Si nuestros riñones fallaran, ni siquiera agua podríamos beber. Si tuviéramos un sistema muy comprometido, el sistema urinario muy comprometido y los riñones ya han fallado, hasta beber agua del grifo nos haría daño. Los riñones pues son esos filtros, uno de los muchos filtros que tiene el organismo humano para filtrar todos esos elementos, algunos elementos como, entre otras, la dureza. Entonces hay organismos sanos que procesan la dureza y la excretarían. Hay otros que conforme se van haciendo más entrópicos o más desordenados o más caóticos o nos hacemos cada vez más viejos, ese sistema de filtro falla. Algunos ya por algunas condiciones previas o genéticas jóvenes no pueden excretar la dureza del agua y empiezan a acumular eso que llamamos dureza, como carbonato, sílice y magnesio, lo empiezan lo empiezan a depositar, o sea, se empieza a formar depósitos
que llamamos piedras en los riñones, en la vesícula. Y eso, pues, excretarlo puede ser más difícil y doloroso. Pues piensen, muchachos, de que en nuestro caso, por defecto, un sistema de vapor no tiene ese tipo de barreras. Entonces tenemos que ponerle ese tipo de barreras para evitar, entre otras cosas, que esos elementos, esas sales, se depositan en las superficies de transferencia de calor. Entonces, normalmente el agua dura que proviene del grifo se depositaría y formaría o generaría lo que llamamos incrustaciones. Entonces, para eso necesitamos un sistema de barreras, un sistema que recoja o un sistema que impida de que esa dureza llegue a estar en contacto con las superficies calientes, por ejemplo, o frías. Depende del caso, pero en el caso que nos compete, pues estamos pensando en un sistema de vapor. Entonces, necesitamos hacer un tratamiento físico al agua. El agua que bebemos o el agua que vamos a introducir a la caldera, hay que hacerles tratamientos físicos y químicos, internos y externos, justamente para evitar, por ejemplo, que la dureza se incruste y genere un efecto de aislamiento en la tubería que impediría que la energía proveniente de los gases subproductos de la combustión lleguen al agua, que es nuestro objetivo fundamental, que es lo que quisiéramos. También hay que dar tratamientos químicos para hacer de que esa agua que viene cargado también con gases incondensables, como el aire, y que tiene oxígeno, empieza a generar reacciones químicas que no deseo, pero que se van a producir si no le doy un tratamiento adecuado. El oxígeno se acerca a la superficie ferrosa de las superficies de transferencia, como los fluxes o tubos, y en la parte interna del lugar que está en contacto con el agua, y empieza a generar un efecto ánodo-cátodo, transferencia de electrones, se genera una reacción química y se produce lo que llamamos óxido ferroso, que le llamamos corrosión, herrumbre. Y eso genera desgaste. Eso genera desgaste y compromiso de la integridad física de la máquina térmica llamada caldera. Entonces, hay que darle tratamiento, hay que acondicionar también el agua para que adquiera una característica alcalina, porque se dice que el agua de una caldera debería estar en una zona muy alcalina. Normalmente puede estar, dependiendo de la literatura, pero alguna literatura anda entre 9,5 a 10,5 y otros entre 9,5 hasta 11. O sea, es una sustancia bastante alcalina. Entonces tenemos que incorporar acondicionadores del agua o acondicionadores del pH del agua en una caldera para que esté en esa parte alcalina. Profe. Sí. Una consulta. Cuando el vapor tiene que entrar en contacto con el producto, digamos, eso no es un problema, digamos, los tratamientos. Sí, claro. Podría ser un problema. O sea, si el vapor va a tocar un producto alimenticio, pues entonces no puede estar en esas condiciones porque lo contaminaría. Estamos hablando o sea, dependiendo del caso, entonces antes de que el vapor con ciertas características que ya abandonó la caldera llegue a tocar un producto cuyas características químicas no deben ser contraproducentes, entonces hay que darle un tratamiento previo antes de que el vapor toque el producto. O sea, le damos un tratamiento al agua a la caldera para que el vapor salga de la caldera. Pero cuando el vapor va a llegar a un producto o a un proceso donde va a entrar en contacto con el producto, pero no puede llevar el vapor, las características con las cuales salió la caldera, pues hay que hacerle un tratamiento antes. Por ejemplo, en la toma de vapor o en la extracción de vapor para producir energía eléctrica, el vapor sale de la corteza, sale de la tierra, básicamente con condiciones abrasivas, o sea, sale con lodos, con piedras, y sale muy ácido. Entonces, ese vapor que tiene que entrar a la turbina de vapor, pensando en ese caso, que va a entrar en contacto con otro dispositivo, que se llama turbina, pues no podemos inyectar la turbina con un vapor ácido y con un montón de materiales abrasivos. Entonces hay que filtrarlo
y además hay que eliminarle o contrarrestar la acidez, por ejemplo, que provendría de la tierra. Entonces, antes hay que pasar por una serie de barreras físicas y químicas. ¿Está bien, Andrés? Sí, muchas gracias. Uh-huh. Muy bien. Entonces, decíamos que teníamos tratamientos físicos y químicos. Tratamientos físicos, pues básicamente, como su nombre lo dice, no vamos a alterar la química del agua. Del agua como tal, o sea, no vamos a descomponer el agua. El agua sigue siendo agua. Eventualmente podemos agregarle cosas y que salga con el agua. El agua sale con cosas. Por ejemplo, cuando hacemos tratamientos físicos como el suavizado, en tratamientos cicloiónicos, ciclosódicos o cicloiónicos, ciclohidrógeno, el agua sale cargado de sodio o sale cargado de hidrógeno, pero el agua no la descompusimos. Y a la hora de que salimos de ese reactor llamado suavizador, pues sale sin esos elementos que nos va a generar incrustaciones, carbonato, silicio y magnesio. Pero hay otros tipos de tratamientos químicos, ¿verdad? Que sí generan reacciones. No necesariamente sobre el agua no es que se va a descomponer, pero eventualmente sí lo que hacemos es que provocamos que oxígenos disueltos, acompañados con la molécula de H2O, sean secuestrados, o es una expresión que se usa, secuestradores del oxígeno, sean secuestrados para generar una reacción química que haga que ese oxígeno no entre en contacto con la superficie ferrosa. Entonces, estoy hablando de tratamientos químicos en este momento. Entonces estamos hablando de que agregamos sulfitos, porque los sulfitos, a la hora de agitarse y mezclarse con el agua emulsionada con aire, que lleva oxígeno, entonces los oxígenos reaccionan con los sulfitos para producir sulfatos. Los sulfatos son más pesados que el agua y se van al fondo y los sacamos por purgas de fondo normalmente. También se agregan fosfatos para hacer que la ocurrencia de la dureza disminuya y así hacer también la sustancia más alcalina. Entonces, los acondicionadores más comunes del agua en una caldera son fosfatos y sulfitos. Y otras sustancias que hacen que el agua, tal como la conocemos del grifo, adquiera una característica más alcalina. También se agregan reactivos justamente para evitar de que se generen ácidos carbónicos. Ácidos carbónicos. Porque recuerden que en el aire puede haber dióxido de carbono, y el dióxido de carbono, a la hora de estar dentro de la caldera, produce una sustancia, puede producir una sustancia, dependiendo del agua donde esté el sistema de vapor, que puede producir ácidos carbónicos. Ácidos carbónicos. Entonces, esos ácidos carbónicos tienen que sacarse, por ejemplo, junto con el aire. Y eso lo hacemos a través de un proceso antes de que el agua llegue al tanque de retorno condensados. Y entonces utilizamos procesos de deaereación, o sea, usamos deaereadores. Los deaereadores lo que hacen básicamente, muchachos, es como separar la fase la fase acuosa, ¿verdad?, que llamamos agua, de los gases incondensables, principalmente el aire. Principalmente el aire. Y lo que funciona es como un venteador para que salgan esos gases. Entre otras cosas, eso va a disminuir la corrosión, entre otras cosas, porque recuerden, el aire trae oxígeno y también trae dióxido de carbono, que puede generar ácidos carbónicos. O sea, la deaereación contribuye, junto con los sulfitos, a disminuir corrosión dentro de la caldera. Muy bien, vamos a hacer referencia, para ir un poquito más en orden, a... pero no están viendo, lo estoy compartiendo. Voy a compartir en este momento. Ok, ahí están viendo mi pantalla. Y vamos a ir a equipos.
aquí, como les decía, muchachos, vamos a ir rápido. La presentación es muy sencillita, ya la conocíamos desde sistemas de vapor. Es la misma presentación, ¿de acuerdo? Nada más que le cambié el nombre, porque antes decía clase 3. Clase 3 de sistemas de vapor. Ok. Y comenzamos a presentar. ¿Me pueden avisar, muchachos, si están viendo mi presentación en grande? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, pero básicamente lo que trata la presentación es de lo que les hablé, ¿verdad? De hablar sobre los tratamientos químicos, los tratamientos físicos, los internos y los externos, que básicamente son combinaciones entre ellas. Estoy viendo, o sea, estoy presentándoles otra cosa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que puse? Puse otra presentación. Este no era, disculpen. Funcionamiento de trampas no era. Este era, perdón. Laboratorio de sistemas de vapor, tratamientos de agua. Y ahora sí. Porque esto se me corrió y no se ve bien. Bueno, no sé si a ustedes les gusta la ciencia ficción, pero a mí sí me gusta mucho la ciencia ficción. Y entonces Isaac Asimov es un autor referente en cuanto a ciencia ficción. Y mira, se me subió demasiado. Ese texto que está ahí es muy interesante por lo que dice, ¿verdad? Y entonces está como muy al dedo, digamos, a las cosas que estamos pasando en el momento. Bueno, me di cuenta hace poquitito que van a sacar una serie de televisión basada en los libros de Isaac Asimov de Fundación. Ok. No sé si saben, pero Isaac Asimov también es autor de muchas historias cortas, entre ellas esta donde sale Will Smith, que se llama I, Robot, Yo Robot, o El Hombre Bicentenario. Son historias de un libro que se llama Historias de Robots, de Isaac Asimov. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar. Entonces, el agua para uso industrial lo podemos utilizar para generación de vapor, para agua de enfriamiento y agua de proceso. Para generación de vapor es el tema que nos interesa. Para agua de enfriamiento lo utilizamos en torres de enfriamiento. Recuerden que el agua no solamente se va a depositar, o la dureza del agua no solamente se va a depositar en procesos de calentamiento, como en el caso de las calderas, sino también cuando llevamos agua fría. Las torres de enfriamiento son sujetas a la incrustación también, cuando tenemos más bien agua fría. Y bueno, y también cuando tenemos agua que no has de beber, el agua que normalmente vamos a tomaríamos de un acueducto, y fluye por un proceso completamente que sigue un ciclo, o sea, es un proceso simplemente regenerativo, el agua fluye de un lugar a otro, pues entonces la dureza empieza a incrustarse en las tuberías. Entonces hay que darle un tratamiento de suavizado. Entonces el suavizado, por ejemplo, no solo se puede aplicar eventualmente en sistemas de vapor de forma preferente, pero en sistemas de suministro de agua, con agua de proceso, eventualmente, si ese sitio de bombeo de suministro de agua para ese proceso industrial está en un lugar donde el agua se conoce que es muy dura, que ya de por sí es muy dura, entonces hay que hacerle un proceso suavizado. ¿A qué se le llama agua de alimentación de la caldera? Entonces, es agua que se proporciona a una caldera para reponer la que se ha extraído de ella en forma de vapor. Esta agua necesita ser tratada ya que lleva consigo ciertas impurezas que podrían causar problemas a la caldera en un corto plazo. La más evidente y la que siempre nos tenemos que estar preocupando todos los días, porque no es simplemente, muchachos, de que, sí, ahí está el suavizador. O sea, alguna forma que pase si el suavizador deja suavizar. Necesitamos ciertas alertas. Una es que si el proceso de suavizado se interrumpe porque el proceso de regeneración de ese reactor ya no está regenerando la resina que le llamamos zeolita,
entonces lo que empieza a suceder es que el reactor empieza a sacar agua dura, o sea, agua con muchos iones. Entonces la conductividad eléctrica se dispara, empieza a dispararse. Y si yo en tiempo real puedo estar registrando la conductividad eléctrica del agua y se dispara a través de un sistema de monitoreo de la conductividad eléctrica, me puedo dar cuenta de que el suavizador ya no está suavizando. Pero sí, pero claramente eso es más caro. Es muy caro. Entonces, lo que tenemos que hacer es todos los días tomar muestreos, tomar muestra del agua de una caldera. Y a través de una medición fácil, con un kit de medición de dureza y de sulfitos y de fosfatos, asegurarnos de que los valores de estas sustancias estén dentro de nuestra admisión, de un valor admisible. Por ejemplo, la dureza que debemos permitir que entre a la caldera es 0. O sea, nada. Porque si entra algo, se incrusta. Cuando hablamos de nada, pues en realidad es como poco cuantitativo, o sea, no estoy siendo cuantitativo, ¿verdad? Porque nada, ¿qué es nada? ¿Verdad? Es que eso depende, ¿verdad? Nada para mí puede ser, dentro de un ancho banda, puede ser un valor muy particular, ¿de acuerdo? Y eso puede generar incrustación. Cuando hablamos de 0, ya estoy diciendo de que no va a entrar cantidades de carbonato, silicio y magnesio. Y hablamos en cantidades de parte por millón. O sea, se admite 0 partes por millón. Y recordemos que una parte por millón es 1 miligramo de esa dureza por cada litro. ¿Qué se entiende por contaminación? En todo compuesto orgánico e inorgánico, es todo compuesto orgánico e inorgánico capaz de provocar daños severos a nuestros equipos de trabajo, tales como en las calderas, en los sistemas de enfriamiento, entiéndase, torres de enfriamiento, tuberías, accesorios, etc. Sales que normalmente se encuentran en el agua: carbonato y bicarbonato de calcio, carbonato y bicarbonato de magnesio, sulfato del calcio, sulfato de magnesio, cloruro de sodio, silicatos. Todo eso es lo que nuestros sistemas de suavizado eliminan, todos esos iones. Básicamente eso y otro montón de cosas más es lo que hacen que el agua sea conductor eléctrico, porque por defecto no lo sería. O el agua pura, o el agua desionizada. Clasificación de las impurezas del agua natural. Entonces, el gas disuelto, material suspendido inorgánico, material suspendido orgánico, materia disuelta, microorganismos, macroorganismos. Cuando hablamos de material suspendido orgánico, por ejemplo, claramente, muchachos, el agua que circula, como hay material orgánico en suspensión, bacterias, hongos, esporas, todo eso, muchachos, especialmente cuando tenemos un sistema de trasiego de agua cerrado o inclusive cristalino que se expone a la luz del sol, empieza a generar más rastros orgánicos, se reproducen las bacterias. Y eso hace que esos materiales orgánicos se empiecen a acumular también en la tubería, especialmente a temperatura ambiente. Y eso también es un proceso de obstrucción al paso de la energía. Por ejemplo, en un sistema de trasiego de agua, inclusive para consumo humano y en PVC, porque en algunas tuberías no es tan fácil la depositación cuando estamos hablando de tuberías metálicas, pero sí en las plásticas, se empieza a generar una depositación orgánica. Es como una baba que empieza a estar dentro de las tuberías. O sea, si ustedes no lo hagan, ¿verdad? Pero si ustedes llegan y cortan una tubería en sus casas y meten el dedo, van a ver, muchachos, de que les resbala el dedo ahí dentro, ¿verdad? Porque hay una capa orgánica. Eso, bueno, sería más peligroso, ¿verdad? Si el agua no ha sido clorada. Pero como en nuestros sistemas el agua normalmente viene ya clorada, pues la depositación es mucho más pequeña. Pero si tenemos un tanque con agua que lo tenemos moviéndose constantemente y lo estamos recirculando, no se está moviendo, no es como en sus casas que ustedes constantemente están consumiendo el agua, no se está depositando, a no ser de que no vivieran en sus casas por meses y regresan, y entonces lo primero que va a salir, muchachos,
muy probablemente si no estamos habitando la casa por mucho tiempo, lo recomendable sería dejar correr el agua para que salgan lodos, para que salgan materiales en suspensión sólida y para que salgan todas esas depositaciones de material orgánico antes de que se lo beben, porque si no, entonces podría ser de que, no es que nos vamos a morir, pero probablemente van a tener problemas estomacales, ¿verdad? Y luego tendrían que tomarse medicamentos para evitar de que se empiecen a acumular o a generar lombrices en el sistema digestivo. O sea, no es tan grave, ¿de acuerdo? En nuestras casas, ¿verdad? Eso no es grave. Pero en un sistema recirculado y especialmente expuesto al sol, porque todos saben, muchachos, que ustedes dejan un charco de agua allá afuera no sé, en la acera, en algún lugar, ustedes saben que empieza que los mosquitos empiezan a dejar larvas. Eventualmente, muchachos, como está expuesto al ambiente, entonces esporas, etcétera, empieza a generar y a reproducirse o incrementarse la incidencia de algas. O sea, empieza a oler feo esa agua, ¿verdad? Y le llamamos agua estancada. Y yo creo que ustedes han percibido el olor de agua estancada, ¿verdad? Si ustedes ven un caño donde eventualmente por algún problema no está avanzando y el agua se queda y se queda y se queda, eso empieza a oler muy feo. Entonces habría que hacer una serie de tratamientos en los sistemas de trasiego para pasar esa agua por luz ultravioleta y por otra serie de mamparas o filtros para que el agua circule y llegue con una cierta condición o característica a su destino. Problemas ocasionados por el agua en una caldera: formación de incrustaciones, corrosión, espuma y arrastre. La espuma se genera, muchachos, por todos los químicos que agregamos. Y recuerden que si no controlamos adecuadamente el nivel de agua en la caldera, entonces recuerden que dentro de la caldera no es como si tuvieran agua en un vaso. Primero está hirviendo el agua. Y segundo, la generación, o debido a la presencia de todos esos químicos, empieza a generarse espuma. Entonces lo que estamos viendo, si estuviéramos viendo la cámara de vapor, observarías un montón de espuma en la parte superior de la capa superior del líquido. Y esa espuma podría arrastrarse, o sea, podría salir por la válvula de descarga y llegar a los usuarios. Y a mí no me sirve que la espuma llegue al usuario porque básicamente la espuma lo que arrastra es calor sensible y no latente. Y yo lo que necesito es el calor latente, el vapor. Y básicamente el usuario empieza a saturarse con espuma. La espuma, recuerden que se genera por un efecto de tensión superficial, que es una propiedad de los líquidos. Y en este caso, este líquido llamado agua, debido a todo el tratamiento que tiene, el rompimiento de la burbuja de la espuma es más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, también empieza a generar depositación en el usuario, en los intercambiadores de calor, en los serpentines. ¿A qué se llama incrustación? Conjunto de sales o impurezas que contiene el agua en disolución y que al transformarse en vapor se depositan en la superficie de calefacción de la caldera. Compuestos que la forman, pues carbonatos de calcio, bicarbonatos, magnesio y sulfato de calcio, hierro y aluminio. Perdón, lo pasé muy rápido. La corrosión es el desperfecto deterioro que sufren las superficies metálicas ferrosas, ¿verdad? Claramente ferrosas de una caldera. Es producida por el oxígeno y el dióxido o dióxido de carbono. Dióxido es válida, muchas, pero es una expresión muy vieja para decir, nosotros le decimos dióxido, ¿de acuerdo? Dióxido de carbono disuelto en agua. Tipos: la corrosión internas y externas. La interna se da en las superficies internas debido a efectos electroquímicos, mientras que la otra se da en las superficies exteriores de las láminas de la caldera debido a un proceso continuo llamado conducción o oxidación del metal. O sea, la caldera por dentro, por fuera, se está oxidando. Por dentro, muchachos, la caldera se está oxidando. O sea, por dentro me refiero a lo que está lleno y en contacto con el agua. Lo peor que puede ocurrir, muchachos, es tener la caldera sin tratamiento químico, pero inundada de agua, que sin agua. Y más si eventualmente está abierta, pues claramente va a estar abierta la atmósfera, porque el vapor
de agua entran, muchachos, en contacto con la superficie interna y empiezan a corroerla. Es inevitable que la caldera se corroa por dentro y por fuera, pero por dentro con más razón, pero es inevitable. Algunas veces lo que hacemos entonces es agregar, por ejemplo, más caminos para evitar la corrosión, instalando, como les decía, instalando el deareador, que es un proceso físico, o agregando un reactivo, como los sulfitos, para que reaccionen con el oxígeno y producen sulfatos, se vuelve más denso, van al fondo y lo sacamos por purga de fondo. Otra es agregando otras sustancias como por ejemplo sustancias llamadas o reactivos quelantes. Quelante. Esa palabra, muchachos, lo que significa es una sustancia que de vez en cuando se le con cierta periodicidad, que si me preguntan a mí, muchachos, debido a que mis competencias no es de un ingeniero químico, pues esto es lo que les puedo decir. Con cierta periodicidad, ¿y cuál es la frecuencia o el periodo? ¿Verdad? La frecuencia con la que, disculpen, ¿cuál es la frecuencia con la que yo ingreso este reactivo? Y estos reactivos, muchachos, se inyectan en una caldera pirotubular en el tanque de retorno condensados. En una cotubular, ¿dónde se inyectan los tratamientos químicos, muchachos? Abro un periodo de respuestas para que me ayuden. Ya les dije, en la pirotubular, los químicos se inyectan al tanque de retorno condensados. Pero en una cotubular, ¿dónde se inyectan? En una cotubular, me refiero a la cotubular generadora de vapor, a un generador de vapor. ¿Dónde se inyectan los tratamientos químicos? ¿Domo de nuevo? Casi, en el domo superior. Sí en el domo, pero el superior. En el inferior, creo que fue Gabriel que me habló, recuerden que es donde provocamos las purgas de fondo. Purgas de fondo. En el domo superior es donde se inyectan, se dosifican o se hacen tratamientos de choque a las masas de agua, que finalmente se van a convertir en vapor y fluyen hacia mi sistema. Muy bien, corrosión. Bueno, esta es una imagen, muchachos, de una superficie, o sea, no me malinterpreten, o sea, de nuevo, si yo voy y le tomo, abro la caldera York, muchachos, no es que esta cosa está bellísima, ¿verdad? O sea, está corroída, ¿de acuerdo? Pero yo lo que necesito es que se corroa menos, que la tasa de corrosión se interrumpa a su máxima expresión. Entonces, ahí entre otras cosas podemos ver pitting por corrosión y también podemos ver rastros también tiene que ver con la reflexión por la toma, pero por la fotografía, por el flash, pero también uno podría especular, aunque no es cierto, pero uno podría especular de que eso blanco que ven es la teoría con incrustación. No es cierto, muchachos, porque es que es el reflejo del flash, pero sí tiene compromiso por corrosión. Si yo observara los tubos blancos, no por reflejo del flash, pero blancos porque están blancos, es porque ya se inició el proceso de incrustación, cosa que yo tengo que impedirlo. ¿Cómo? Con uno, asegurándome que el suavizador efectivamente esté suavizando. ¿Y cómo me verifico que esté suavizando? Pues con una toma de conductividad eléctrica del agua a tiempo real. O, si eso es muy caro, pues hago una toma de agua 1 o 2 veces al día para asegurarme que el suavizador efectivamente esté suavizando el agua. La corrosión en los fluces, en los tubos, muchachos, genera pitting. Pitting es cuando ustedes ven el tubo y ustedes le ven como granos. Ese grano que le vemos sobre la tubería, como un grano, como si tuviéramos un grano sobre la piel, eso, muchachos, ustedes lo rascan, sí, pues si ustedes lo rascan, se hace un hueco. Si nosotros rascamos ese pitting, así se dice, muchachos, en inglés, pitting es, se escribe P-I-T-T-I-N-G, pitting. Y lo rascamos, pues lo que hacemos es comernos el espesor, ¿de acuerdo? Hasta comprometerlo completamente y hacer una perforación. Bueno, nosotros no, la corrosión. Eventualmente, tal vez nosotros sí fuimos negligentes, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tratamientos químicos se le puede hacer al agua? Ya les dije, muchachos, se les hace tratamientos agregando fosfatos, agregando sulfitos, agregando acondicionadores químicos para el pH y agregando quelantes. ¿Qué es un quelante, muchachos? Un quelante es como que ustedes ven esa tubería, esos fluces. Imagínense ustedes que le echamos un reactivo y lo que hace, muchachos, es como barnizar el tubo en la sección de agua, ¿verdad? Ahí lo que hicimos fue quitar una tortuga y ver los tubos, ¿de acuerdo? Entonces, ese barniz, ¿qué es lo que hace, muchachos? Impedir que los oxígenos, o generar una barrera que impide que los oxígenos toquen a la superficie ferrosa. Quelante. Es un barniz, no es que barnizamos, no es que nos ponemos a pasar brocha, no. Simplemente echamos el reactivo en el tanque de tono condensados, bombeamos el quelante y el quelante empieza a adherirse a los tubos y también al hogar, ¿verdad? Porque también alrededor está el hogar. Tratamientos de agua de la caldera. Tipos de tratamientos internos y externos. Los internos son básicamente, muchachos, como pueden ver, los internos son tratamientos químicos. Y los externos, vean, todos los externos son físicos. ¿Qué son tratamientos internos? Tratamiento con fosfato. Ahí falta gente, tal vez. Falta tratamiento con sulfitos, que es básicamente tratamiento del oxígeno disuelto. Es un sinónimo. O le dicen en la calle a veces, pero es una mala expresión, el proceso de agregar secuestradores del oxígeno. No es que lo secuestra, muchachos, es que genera una reacción química con los sulfitos con el oxígeno y entonces produce sulfato y se vuelve más pesado y lo sacamos por la purga de fondo. Y también ahí podemos agregar quelantes para proteger las superficies metálicas. Es como decir un proceso de barnizado, pero no es explícitamente un proceso de pintar, no es pintar. El quelante se adhiere a las superficies metálicas, entonces genera una barrera, una separación física. Y los tratamientos externos, filtración, sedimentación, coagulación, suavización, deaireación y tratamientos de condensados. Cada uno de ellos, yo pues los invito a que lean el capítulo 6 del folleto del folleto llamado Calderas. Pero cada uno de ellos yo creo que le podemos llegar rápidamente. Empecemos otra vez. Los tratamientos internos, que son químicos, tratamiento con fosfatos, tratamientos con sulfitos y quelantes. Hay otros tratamientos internos que se agregan. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, muchachos, el laboratorio de mecánica fluidos. Espero que sí, ¿verdad? Porque pues, tuvieron que pasar por ahí. Y cuando utilizábamos los equipos de Gunt, si llegaron al laboratorio conmigo, creo que ya hicimos la experiencia de demostrar que ese equipo de Gunt, con el tiempo, debido a que la tubería de PVC no se puede corroer, no se puede oxidar. No hay óxido de hierro ahí. Pero sí demostramos que se generó un incremento en la rugosidad interna de la tubería. Pero usted me dice, profe, ¿cómo se va a generar un incremento en la rugosidad? Porque yo les decía que dentro de esas tuberías, con el tiempo, se va generando una película babosa, una película orgánica. Entonces, yo a ese sistema, para quitar ese ectoplasma que tiene dentro de las tuberías de PVC, le podía inyectar un tratamiento químico que arrastre, que se lleve y que quite toda esa película orgánica. Ven, son otro tipo de tratamiento interno. El caso de las calderas, no nos pongamos demasiado creativos, pero el tratamiento de las calderas es fosfatos, sulfitos y quelantes, por ejemplo. A ver, auditorio, dígame, ¿qué era filtración? Así, lo que recuerdan, ¿qué era filtración? Alguno que me comparta, que me contribuya. Ya sabemos que es externo, o sea, es un tratamiento físico. ¿Qué es filtración? ¿A qué le suena? Lo que digan, muchachos, lo que quieran decir está bien. Lo que quiero es que se desprendan de mi voz por unos momentos. Creo que era pasar el fluido a través de un mallado fino. Eso es. Exactamente. Muchas gracias, Andrés. Eso es, básicamente. Eso es, muy bien. Sedimentación.
Otro compañero o compañera que me diga. Sedimentación. ¿A qué suena eso? Sedimentar. Ustedes saben, muchachos, pues ya pasamos por eso. Vamos. Lo que digan está bien, muchachos, no les dé miedo. Profe, esto era como la eliminación, o sea, cuando se agregaban sulfatos o que se creaban los lodos y se extraían los lodos por medio de las purgas. Pero eso era... Ok, muy bien. Entonces, lo que ocurre es que los sulfatos se sedimentan, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Pero, ¿qué es sedimentación? O sea, ya se llenó el fosfato y hay que sacarlo por la purga, pero básicamente, ¿por qué el sulfato se fue para abajo? ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad que el agua. Muy bien. Pensemos, despréndase un momento de la caldera, por si no le están llegando por el lado de la caldera. Pero sí tienen la idea. Muchachos, lo que llamamos el lago del Tec es un tanque sedimentador. Yo creo que esas habladas se las había comentado. Es un tanque sedimentador. O sea, el agua entra, muchachos, el agua de lluvia y las hojitas y los palitos y todo el barro, ¿verdad? Va hacia el lago del Tec. Y a la hora que ingresa, ¿han visto por dónde ingresa, muchachos? Por el lado del kinder, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquitillo, muchachos, porque toda mi vida, unos 15 años, nada que ver, he vivido por aquí. Entonces yo atravesaba, muchachos, yo vivo aquí por los tribunales de justicia de Cartago. Vean, muchachos, yo salía del patio de mi casa, chiquitillo, y pasaba entre las ubres de las vacas. Y me iba caminando, porque esa era toda una expedición, ¿verdad? Me iba caminando hacia el Tec, y era caminar entre potreros, ríos, árboles y bejucos, y llegaba al Tec. Y cuando empezaron a construir toda esta urbanización, que le llamamos Istarú, que es la que está a la par del Tec, esa era una serie, muchachos, de calles con túneles. Básicamente eran donde están las tuberías estas, si alguien abre la calle, muchachos, lo que hay son unas tuberías de hormigón, ¿verdad? Por donde fluye agua de lluvia, aguas negras también. Pero en ese momento no estaban apenas instalando las tuberías. Yo me iba entre esas tuberías desde mi casa y caminaba casi 1 kilómetro debajo de la calle, debajo del terreno, y llegaba al Tec. Mi hermano y yo íbamos ahí. Yo no era tan, ¿cómo se dice? Tan sagaz como mi hermano, pero yo me iba. Mi hermano es menor que yo, pero yo me iba atrás de él. Y llegábamos allá al Tec, y llegábamos al lago, y justamente ahí por donde está no sé, el gimnasio de Acetec, ahí empezaba a subir un túnel, ¿verdad? Entonces nos metíamos por el túnel y llegábamos a la parte de arriba por donde está aprovisionamiento, y ahí hay un túnel. Y entonces nos metíamos por el túnel y llegábamos al lago, el Tec, y empezamos a caminar. Metíamos los pies en el lago, ¿verdad? Y entonces era imagínense, hace añales, ¿verdad? Imagínense yo cuando estaba chiquitillo, metía los pies y me llevaban hasta la rodilla, más de sedimento. Y llegamos hasta el otro extremo, el extremo sur del lago, sino, muchachos, que hay una estructura, se llama estructura hidráulica, que básicamente es como una represa. Y básicamente el agua que está más arriba es la que cae por una pendiente y sigue al siguiente lago. ¿Lo han observado, muchachos? Para ir de hecho, pasan por esa estructura hidráulica cuando caminan, pasan por encima de esa estructura hidráulica cuando van hacia el lago, hacia la soda del lago, la soda de Zetec. ¿Verdad que sí? O llamamos la soda del lago. ¿Me han visto, verdad? Donde están las tortuguitas y las piedritas y están los patitos, ¿verdad que? Sí, hay una estructura hidráulica. Es un sedimentador. Entonces, ¿qué es un sedimentador? Pues es una estructura hidráulica por donde el agua, a través de una serie de barreras o pendientes o placas, hacemos de que el agua fluya de abajo hacia arriba muy lentamente, de abajo hacia arriba muy lentamente. Y en ese proceso de ir hacia abajo y hacia arriba, pues lo que pesa más se queda abajo. Eso es sedimentar. O eso es un sedimentador.
A ver, coagulación. ¿Qué era? ¿Ustedes Este saben sí lo me que es? acuerdo. Sí, a ver. Este era Usted como dice, "Ay, como la agregar, sangre". Ujú. agregar una sustancia que lo que hacía era como agarrar las partículas pequeñas y agruparlas Muy bien, eso es. y permitía más fácil que fuera la filtración, la fermentación. Eso es, eso es. Claro, y esas sustancias a la hora de agruparlas pesan más y se van para abajo. Ahora los niños tienen como unas pelotitas, ¿verdad? Que echan agua y se hinchan, ¿verdad? Porque lo que hace es como que empiezan a agrupar y agruparse y agruparse y hacen como unas pelotitas, bueno, algo así. O yo recuerdo que mi mamá compraba como un polvito, le echábamos agua y eso se hacía como gelatina y eso lo poníamos en las macetas para para no estar echándole agua cada rato, se coagulaba y se hacía como una gelatina y la gelatina iba desprendiendo la humedad, el agua. O el ejemplo de la sangre, ¿verdad? Ahora sí, esa no deben fallar. ¿Qué es suavizar? ¿Qué es un proceso suavizado? A ver, auditorio, abran su micrófono. Ustedes saben. Profe, disolver como todos esos minerales y sales que trae el agua dura para disuavizarla, supongo. Ajá. Sí, lo que pasa es que disolver parece como que o que lo hace más fino o que lo desaparece. Digamos, si yo no conociera mucho sobre esto, pero está bien, tienen la idea. El asunto es que suavizar es hacer de que la dureza que proviene del agua, los carbonatos y de magnesio, queden dentro de un reactor. Ese reactor le llamamos suavizador. Dentro del suavizador hay algo que se llama resina. Y esa resina, por ejemplo, en el ciclo iónico ciclo sódico, la resina le llamamos, ¿cómo le llamamos a esa resina? ¿Cuál es el nombre popular de esa resina? Empieza con Z. A ver, ustedes saben. La zeolita. Muy bien. La zeolita, muchachos, es una resina que básicamente, muchachos, llega a saturarse. ¿Saturarse de qué? De esa dureza, de carbonato, silicio y magnesio. Y entonces tenemos que regenerarlo. ¿Y cómo lo regeneraría? Disculpen, ¿cómo lo regeneramos? Agregando cal soda, ¿no? No. Lo que hacemos es meter dentro del reactor una salmuera, una agua muy ácida o muy salada, tan salada que es ácida, ¿de acuerdo? Entonces, la salmuera lo que hace es sacudir a la zeolita para que entonces pierda la dureza a través de una serie de retrolavados y a continuación la zeolita vuelve otra vez a suavizar. Pero el proceso suavizado no es un proceso los procesos de regeneración no son infinitos. Llega un momento en que ya la zeolita hay que sacarla y cambiarla. Recuerden, ahora sí, Josimar, hay 3 tipos de suavizadores. Josimar mencionó el tercer tipo de suavización. El suavizador de ciclo iónico, ciclo sódico. El segundo se llama ciclo iónico, ciclo hidrógeno. Y el tercero, de cal sodada. Cal sodada. Muy bien, ¿qué es desaereación o deaereación? ¿Qué es? Yo ya lo dije, y ahí tenemos el dibujito que se ve a la derecha, es un deaereador. ¿Qué es deaereación, muchachos? Y separar la fase líquida del gas. De los gases. Exacto, de los gases. Decimos, para no fallar nunca, decimos de los gases incondensables. Entre ellos, el más popular para nosotros es el aire. O sea, lo que hacemos es tratar de eliminar lo más que se pueda los oxígenos que podrían entrar en contacto con las superficies ferrosas. Y luego tenemos tratamientos de condensados. El tratamiento de condensado, muchachos, es que recuerden que el condensado regresa, ¿y regresa a dónde? Regresa al tanque de retorno de condensados. Y ahí, muchachos, le hacemos, puede ser que a esos condensados que vienen con virutaje, perla soldadura
o con escamas de corrosión, porque muchachos, otra vez, la corrosión no la detenemos, pero tratamos de disminuirla. Entonces, esos condensados vienen ya con materiales en suspensión, y entonces los tratamos para que no lleguen. ¿Cómo lo podemos tratar? No se los había mencionado hasta ahora, pero los podemos usar, los podemos tratar y sacar haciendo que los condensados, antes de llegar al tanque de retorno de condensados, lleguen primero a algo que llamamos el colector de condensados. Y en el fondo del colector, de vez en cuando, evidentemente se van depositando los materiales en suspensión más pesados y los sacamos por purga. Simplemente hacemos una purga a través de los tanques colectores de condensado. Ok, el tratamiento interno es utilizado para contrarrestar pequeñas cantidades de dureza resultantes del tratamiento externo o introducidos en el retorno de condensados. La tendencia corrosiva del agua debido a la presencia del oxígeno y el dióxido de carbono y cantidad de sales en el agua por medio de compuestos especiales para la caldera. A ver, ¿cuáles son tratamientos internos? Repasemos. Agregar sulfitos, agregar fosfatos y, ¿qué más dijimos? ¿Cuál dije? Quelante, ¿se acuerdan? Quelante. Anote, muchachos. La cantidad de fosfatos que se deben estar registrando de un muestreo en el tanque de retorno condensados de fosfatos debe estar entre 30 a 60 partes por millón. Eso ya lo había dicho antes en la teoría. Y la cantidad de sulfitos que deben estar presentes en el agua que está en el tanque de retorno condensados debe oscilar entre 20 a 40 partes por millón. La cantidad de quelante que se agrega, eso depende, muchachos, no de nuestra competencia, sino de los ingenieros químicos que se encargan de darle el mantenimiento a los sistemas de transferencia de calor. Otra vez, no es de mi competencia porque no soy ingeniero químico. Ajá. Una consulta, el quelante, digamos, se le agrega una vez y él queda con, digamos, con esa capa y cada cierto tiempo se le agrega, o es un tratamiento que tiene que estársele agregando continuamente. Sí, hay que estarlo, o sea, con cierta frecuencia hay que agregar quelante. Normalmente se ponen sulfitos, se ponen sulfatos, y el ingeniero químico es el que me dice, bueno, vaya, mete este galón en el tanque de retorno condensados cada 3 meses. Eso es lo que por ejemplo. Entonces, cada 3 meses yo voy y lo vierto en el tanque de retorno condensados. Recuerden que las bombas van a tomar toda la parte, constantemente van a estar tomando esa agua del tanque de retorno condensados y la meten a la caldera. Como el quelante, digamos, también entra en contacto, digamos. Yo le digo, él lo que me dice es, échelo en el tanque de retorno condensados y arranque las bombas. Las bombas van a bombear toda esa masa de agua y la llevan a la caldera, sin arrancar el sistema, ¿de acuerdo? Sin arrancar el sistema. Ya ahora tengo el quelante dentro de la caldera y luego me dice, enciende la caldera. Enciende la caldera y ponga al agua a hervir dentro de la caldera. Entonces, ese proceso de ebullición hace que el quelante se impregne en todas las superficies internas del hogar, externas del hogar, disculpen, la parte externa del hogar con el casco, y también que se impregne y se barnice todos los tubos o fluces. Me dice, déjelo ahí, y ahora sí, déjelo unas horas ahí descansar, después de arrancar la caldera, sin sacar vapor ni siquiera de la caldera, y ya luego arranque el sistema normalmente. O sea, la recomendación es lo que me diga el ingeniero competente, ¿de acuerdo? De la competencia para el tratamiento químico. Como les digo, sí, con gusto. Como les digo, yo no tengo competencia porque no soy ingeniero químico, entonces yo me valgo lo que él me recomiende. Para el tamaño de la caldera, para el volumen de quelante que le tengo que poner. O sea, como yo no sé nada, él es el que me trae las pichingas y me dice, ponga tantos galones y haga como se lo voy a decir a continuación, y yo lo hago, ¿de acuerdo? Como le decía, también yo no sé cuántas veces
tengo que hacer la purga. Eso me lo tiene que decir el regente químico o el ingeniero químico que me da el servicio de tratamiento. Tratamiento con fosfatos. Un fosfato soluble añadido al agua en cantidad suficiente para precipitar la dureza. O sea, el tratamiento con fosfatos ayuda al proceso de la eliminación de la dureza. O sea, esto es complemento al proceso de suavizado. Lo que pasa es que los fosfatos que se agregan no se pueden agregar en demasía porque más bien empiezan a hacer todo lo contrario. No contribuyen con el proceso del suavizado, más bien incrementan la dureza. Por eso es que se recomienda que los fosfatos se agreguen al tanque de retorno condensados, haciendo de que el registro de la medición de los fosfatos oscile entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto y cuántas partes por millón? ¿Cuánto dije? 30 y 60. 30 y 60, ¿de acuerdo? Partes por millón. Si supero eso, muchachos, yo más bien estoy contribuyendo a que empiece a ocurrir dureza. Porque los fosfatos son iones también y se pueden empezar a incrustar. Se debe mantener entre 30 a 60 partes por millón. Tratamiento del oxígeno disuelto, o sea, agregar sulfitos. Para disminuir, muchachos, recuerden el efecto de corrosión. Que el oxígeno toque superficies ferrosas y se genere óxidos ferrosos. Debe oscilar entre 20 a 40 partes por millón. Purga. Recuerden que tenemos purgas de fondo y purgas de nivel. Las purgas intermitentes siempre son de fondo, mientras que las purgas continuas siempre son de nivel. ¿Lo vieron? Hay calderas que sacan siempre constantemente están sacando masa de agua para mantener las concentraciones químicas de todo esto que estamos hablando, de estos reactivos, en valores admisibles. La purga manual siempre es de fondo y esa es la más típica que encontramos. Las purgas continuas siempre son de nivel, o sea, las encontramos en la sección media, diametral de las calderas pirotubulares. Se lleva a cabo eliminando continuamente una pequeña cantidad de agua de la caldera a un flujo controlado de manera que se mantenga una concentración constante de los químicos en la caldera. Esta purga se puede pasar por un intercambiador de calor y recuperar el calor, ¿verdad? En todo lo que podemos aprovechar calores remanentes es conveniente para incrementar la eficiencia de todo el sistema. Estas purgas siempre deben ser de nivel, mientras las que intermitentes siempre son de fondo. Consiste en purgar simplemente abriendo una válvula de purga al drenaje, efectuando esta operación de forma periódica. O sea, a mí quien me dice con qué frecuencia es el ingeniero químico o el regente químico. Por lo general, el calor del agua se desperdicia, conducen las salinidades variables en la caldera y en consecuencia a una operación no uniforme. Al no hacer purgas incrementa, muchachos, la presencia de arrastre de espuma o el espumeo, le decíamos. Se debe controlar su cantidad y número de veces que se purga por día. Y eso no es de mi competencia, otra vez, es del ingeniero químico. Tratamientos externos. Ahí tenemos filtración, sedimentación, coagulación, suavización, que teníamos esos tres tipos. La de aireación. Y eso es un sistema de vapor sencillo, pero donde se está incluyendo el tanque de retorno condensados, se está incluyendo el de aireador, se está agregando, muchachos, la dosificación química de los reactivos, tenemos también el suavizador muy a la derecha, y tomando de las purgas, ya sea de las purgas de fondo o de nivel, tenemos esos calores de rechazo que los aprovechamos en esos intercambiadores que se ven en los fondos. En el fondo, o sea, en la parte más baja de la caldera, en la parte más hacia abajo de este dibujo, de este esquema.
Los condensados son prácticamente agua destilada, que usualmente solo contienen pequeñas cantidades de material mineral, la cual varía desde algunas partes por millón hasta algo más de 20 partes por millón. El contenido de dureza puede variar desde 0 hasta 15 partes por millón. También puede estar presente cierta cantidad de dióxido de carbono, así como oxígeno disuelto, los que pueden ser eliminados por dereación según convenga o bien con sulfito de sodio. O sea, que en el ir y venir del retorno de condensados, ya el agua viene con, hemos invertido mucho dinero, pero puede venir ya con características diferentes a las deseadas. Entonces, por eso es que siempre hay que estar dosificando fosfatos, sulfitos, y hay que seguir suavizando. Recuerden que entre un 2 a un 3% de toda la masa de agua que está en un sistema de vapor se pierde. Se pierde por flasheo, se pierde por fugas. Entonces también, con más razón, tenemos que seguir tratando con tratamientos internos y externos. Bueno, aquí hay otros conceptos en cuanto al agua de una caldera, el agua de un sistema de vapor. Turbidez, la dureza, hierro, oxígeno, sólidos disueltos, que son conceptos que en algún otro momento de la presentación estuvimos hablando. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, entonces vamos a proceder a hacer, vamos a detener la presentación en 3, 2, 1.